ábrenos el entendimiento y concédenos, Padre bendito, que salgamos de aquí con tu palabra en nuestro corazón, en nuestra vida. En el nombre de Jesús, bendito seas para siempre. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Muchas gracias. Queridos hermanos, ustedes han escuchado expresiones, quizás muchas veces como, qué bien me siento después de esto. Y es cuando se ha tomado una decisión probablemente correcta, quizás cuando se ha recibido la noticia de que ya las facturas fueron pagadas, probablemente de que las deudas ya se acabaron o que le dieron el empleo que buscaba, o probablemente porque le dieron ese aumento, o tal vez el ascenso, o quizá porque usted tomó la decisión, una decisión que era difícil, pero que finalmente la tomó, y cuando la tomó, dice usted, ahora me siento mejor. En este sentido, quiero utilizar esta porción de las Escrituras y permítanme hacer una inferencia lógica en el sentido de poder conocer cómo Dios, hermanos, tiene un plan perfecto para nuestra vida a pesar de los procesos que tengamos que enfrentar o quizá de las experiencias que tengamos que vivir. El punto final es que Dios nos tiene con un propósito que la Biblia dice es para bien. Dice un pasaje de las Escrituras: he aquí que yo tengo planes para ti y mis planes no son de mal, sino que son de bien. Si alguien le cree a Dios, diga amén, hermano. Dios tiene planes con nosotros y son planes preciosos, son planes buenos. Y es exactamente lo que encontramos cumplido en esta historia, que es la historia de José, que no siempre fue así. Todos conocemos esa historia. Todos sabemos que José pasó por momentos complicados, momentos difíciles. Pero hay una cosa: José disfrutó la vida. José disfrutó cada momento y decidió, y este es el punto, decidió aferrarse a lo que Dios le había dicho, y cuando perseveró en ese plan, persiguiendo ese sueño, persiguiendo ese diseño divino para su vida, entonces él terminó coronado, terminó en victoria, terminó viendo que Dios es fiel, terminó, hermano, donde Dios le había dicho. Y eso se repite en todo el que le cree a Dios. De hecho, las sagradas escrituras, hermanos, son el testimonio de que Dios todo lo hizo perfecto. ¿Cuántos creen eso? Dice la Biblia: he aquí que Dios hizo al hombre, dice, perfecto. Y si Dios lo hizo perfecto, quiere decir que lo hizo para que disfrutara, lo hizo para que incluso el trabajo no fuera fatiga, sino que fuera algo que se disfruta. De hecho, los filósofos dicen, los griegos decían que el trabajo, para que se pueda disfrutar, tendría que hacerse con gusto, tendría que hacerse como si fuera un juego, algo que a ti te agrada. Por eso, cuando alguien está haciendo aquello que le gusta, lo disfruta aunque sea difícil. Y es exactamente, Dios quiere que disfrutemos todas las cosas, porque Él nos hizo así, y así es nuestro Dios. Nuestro Dios lo que hace, lo hace perfecto, lo hace hermoso,
y lo hace para que tú y yo seamos felices. Pero por supuesto esto tiene sus momentos y no podemos pasar por alto que estamos en un mundo que se sufre, en un mundo donde se tienen muchas cosas que hacen que los seres humanos tengamos distintas reacciones ante lo que vivimos. Pero yo quisiera llevarlo a que nosotros nos ciñamos, nos aferremos, nos apeguemos a lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Si nosotros le creemos a Dios, si nosotros nos aferramos a Dios, sigo insistiendo, nos va a ir bien. Si nosotros nos mantenemos fieles a Dios, nos va a ir bien. El testimonio de la Biblia es eso. Toda la Biblia dice, y esto es lo que afirma, que cuando el ser humano le obedeció a Dios, le fue bien. Que cuando el ser humano se plantó, hermano, y se aferró a agradar a Dios, le fue bien. Y que cuando alguien se rebeló y se propuso vivir la vida a su manera y no a la manera de Dios, le fue mal. Comenzando desde Eva, la Biblia dice, y Adán, que ellos tenían un diseño de Dios para vivir en un paraíso perfecto. Su entorno era perfecto, su vida era perfecta, pero ellos decidieron vivir ya no bajo el diseño de Dios para ellos, sino bajo sus propios conceptos. Y los salmos dicen, les fue mal en todo. Por eso predicamos, por eso seguimos gritando, creámosle a Dios, aferrémonos a la palabra de Dios y nos va a ir bien. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Eso es lo que vemos en José. José está aquí recibiendo una coronación de la fidelidad de Dios. Él aceptó que todo lo que había vivido o todo lo que estaba padeciendo no era su destino. Y es ahí donde yo quisiera que todos ustedes pensaran por un momento, lo que ustedes que están viviendo no es para siempre. Es decir, si están sufriendo, no es para siempre. Si hay un dolor, no es para siempre. Si hay una crisis, no es para siempre. Si hay un problema, no es para siempre. Dios puede sacar algo bueno de allí. El que lo crea, dígame, Dios puede sacar algo bueno de ahí. Dios sacó algo bueno de la obediencia, de los momentos difíciles que vivió José. José vivió el desprecio de sus hermanos. José vivió, hermanos, la experiencia de ser maltratado por sus hermanos, de ser echado en una cisterna, de ser vendido a los amalecitas, de ser, hermanos, un extraño en la casa de Potifar para convertirse en un jardinero. José tuvo que enfrentar estar en la cárcel de forma injusta. Todo eso lo vivió José, pero José disfrutó cada momento porque él sabía que Dios estaba construyendo su historia. Dios construye nuestra historia. Dios construye tu historia. Dios está dándole seguimiento a tu historia. Pero ¿por qué algunos sufren más que otros? Solo puedo decirte una cosa. Nosotros estamos diseñados para algo. Y cuando nos salimos de ese diseño, entonces comenzamos a tener problemas. Cuando nos salimos de ese plan completo, comenzamos a tener dificultades. Hoy por hoy, los expertos nos dicen que por ejemplo, las enfermedades, las cuestiones emocionales, de lo que más se vive y se habla, son producto de cosas excesivas, le llaman ellos. Por ejemplo,
cuando hablan de la depresión, ellos dicen que es por exceso de pasado. Ellos cuando hacen el estudio dicen que las personas traen muchas cargas, traen muchas cosas que no deberían traer cargando, y por eso viven deprimidos, por frustraciones, por cosas que no han logrado, por cosas que no han visto que se han cumplido y están frustrados. Otro de los males emocionales hoy se llama estrés, así le llaman, que es esas, deja a la gente, hermano, con esa forma tan tensa y diríamos mal encarados en muchos casos, en ese estrés, y hasta enfermos, y hasta se manifiestan las enfermedades de muchas maneras. Los que dicen que saben mucho al respecto argumentan que esto es exceso de presente, tener muchas cargas que no debería tener, que se ha cargado de muchas cosas que no debería tener. Y luego hablan de otro problema emocional que se llama ansiedad, que es exceso de futuro. Es decir, preocupaciones por mañana, tanto que qué va a pasar mañana, qué va a suceder conmigo mañana. Tienen carencia de propósito y carencia de esperanza, y están llenos de incertidumbres sobre qué va a pasar mañana. Y yo solo puedo decirle una cosa: los que confían en Dios les irá bien hoy y mañana. Los que estamos en Dios nos irá bien en el presente, porque en el presente vamos a lograr salir de lo que estamos pasando que nos causa dificultades. Y en el mañana vamos a ver coronada la palabra de Dios sobre nuestra vida. Dios nos ha prometido que está con nosotros. ¿Cuántos le creen a Dios? Él está con nosotros. Él estará con nosotros. Y Él manifestará su grandeza en nosotros, en nuestra familia, porque sus promesas son fieles. No sé cuántos creen eso todavía. Tenemos un Dios fiel. El que lo crea, levante sus manos conmigo. Yo creo en un Dios fiel. Predico un Dios fiel. Creo en un Dios que tiene el dominio de todo. Creo que Dios tiene en sus manos las riendas de mi vida, las tuyas, las de tu familia. Si eres capaz de creer eso, hasta los que no están muy bien en tu casa, en tu familia, por tu obediencia, porque tú le apuestas a Dios, ellos tienen oportunidad. Eso es lo que pasa, porque cuando Dios le da la victoria a José, hasta su familia que lo odiaba, hasta su familia que lo menospreciaba, alcanzaron, aleluya, de todo esto por un hombre que decidió obedecer a Dios. Si ustedes, hermanos, se mantienen obedeciendo a Dios, les va a ir bien a ustedes y a los que se acerquen con ustedes. Sea bendito el nombre de Jesucristo, porque en Él estamos garantizados para grandes cosas. Dios tiene un plan contigo y Él lo va a cumplir. Y quiero decirte una cosa: no hay diablo que impida que se cumpla el plan de Dios para ti. Nada, no existe nada que pueda detener ese proyecto. ¿Cuándo? Cuando tú te aferras y le crees a Dios. Dios va a cumplir su propósito. Dios va a hacer su obra. Dios la va a llevar adelante. Aférrate a Dios. Ese es mi llamado. Pero hay un punto muy importante. ¿Por qué entonces, si Dios tiene un plan para ti, hay tanto sufrimiento, o hay tantas cargas, o tantos temores? ¿Por qué te sientes apesadumbrado? Yo nomás te digo una cosa: asegúrate que estás en el camino para lo que estás diseñado por Dios. Asegúrate que estás siguiendo el plan de Dios. Asegúrate que estás en la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos asegurarnos de eso? En primer lugar, asegúrate que no estás haciendo lo malo, que no estás en pecado, que no estás siendo
en tu vida algo que sabes que no es la voluntad de Dios. Cuando tú haces algo lo cual tiene que ver con el pecado, hermano, desde ya te lo digo, te vas a sentir mal. ¿Por qué? Porque no estamos diseñados para pecar. Diga fuerte conmigo, yo no estoy diseñado para pecar. Por eso la gente cuando peca se siente ¿qué? Mal. Siempre te vas a sentir mal. El pecado no trae nada bueno. Es engaño, es hermano, espejismo, es algo que de forma inmediata produce una especie de gratificación, que hasta se usa la palabra qué rico. Pero dice la Biblia que el pecado es como dice algo así, que al paladar es dulce, pero al vientre es amargo como el ajenjo. Esto significa que el resultado final del pecado no va a ser agradable. No importa quién seas, cómo te llames. La Biblia dice que mientras el ser humano se mantenga en el pecado, nunca tendrá paz. ¿Por qué? Porque no está diseñado para pecar. Nuestra psique, nuestras emociones, incluso nuestras propias moléculas no están diseñadas para vivir en el terreno fuera de la voluntad de Dios. Eso te va a traer angustia, te va a traer desesperación. Hay gente que trae cargando cosas del pasado, hermano, mentira, engaño, falsedades. Trae, hermano, cosas que no ha arreglado, que no las ha confesado, y viene cargado, vive, hermano, no enfrenta. Mira, los problemas siempre van a existir. El dolor siempre va a existir porque es parte en este mundo. Las enfermedades van a estar allí. Las dificultades, los obstáculos van a estar allí. Pero cuando estás en la voluntad de Dios, todo eso lo puedes enfrentar con el gozo que Él sabe darnos. Por eso Jesucristo dijo: hoy será glorificado mi Padre. ¿Por qué lo dijo Él? Cuando el diablo estaba alrededor de Él, dice la Biblia, cuando el engaño lo estaba rodeando, cuando lo buscaban para matarlo y cuando sabía que iba para la cruz. Pero Él dijo: hoy el Hijo del Hombre será glorificado. ¿Por qué? Porque el que está en la voluntad de Dios, no importa la circunstancia, Dios nos da el poder para enfrentar eso en el gozo de estar en la voluntad de Dios. Entonces, cerciórate que no estás haciendo algo que no le agrada a Dios. Cerciórate que tú no estás en pecado, que no estás practicando algo que tú sabes que a Dios no le agrada. Uno no es feliz en ese mundo. Fuimos creados para el bien. Dice la Biblia, fuimos creados para buenas obras. Tú te sientes feliz cuando haces el bien a alguien. Te sientes a gusto. Yo me siento mal incluso, hermanos, cuando estoy en un crucero y se acerca alguien a pedirme, o que me dice que me va a lavar el vidrio del carro para que le dé algo. Yo le digo que no le haga nada porque me lo va a dejar peor por cómo trae la toalla esa, ¿no? Llena de grasa. Y le digo: no le pongas, pero toma. Y le doy y me siento a gusto. Porque estamos diseñados para hacer lo bueno. Y cuando por alguna razón no le di, no me siento bien. No me siento a gusto. Además, un día viajé con unos hermanos. Íbamos 4 horas, pero el que iba manejando era un inconverso y él puso canciones. Dijo: no sé si les gusta a ustedes, dijo, pero a mí me encantan las músicas del recuerdo. Y puso puras canciones románticas. 4 horas. 4 horas, hermano. Ya casi me cortaba las venas de tanta. Sí, que decían ahí tantas palabras, ¿no?
y que ya me voy, que me voy a morir, que me caí de las nubes que andaba, que el perro de don Julián, que estoy tocando el cielo con las manos. Pura cuestiones melancólicas, pero bonitas. Sí, porque es bien bonito. Como está diseñado eso para la carne, ¿verdad, hermano? Es un día bonito que hasta allá, hasta casi iba notando y le voy a cantar esta a mi esposa, yo decía ella. Voy a hacer eso. El problema es que cuando me bajé a donde íbamos, no me salían cantos, hermano, puras canciones. Sí, puras canciones. Y yo a cada rato estoy tocando el cielo con las manos. Ah, no, pero me estoy acordando y ya está saliendo. Y ahí estoy yo, Dios mío, Dios mío. Y me sentía contristado. No me sentía a gusto. Yo dije, ¿por qué no me sale un canto bonito de esos que yo sé? Y de pronto, hermano, que empiezo a luchar. Ah, no, voy a empezar a recordar los cantos y empiezo a recordar cantos cristianos. Al rato, ¡pum!, reemplacé con cantos todas esas canciones. Y ¡pum!, sentí a gusto. Porque yo estoy diseñado para glorificar el nombre del Señor y hablar de victoria, no de fracasos. Y las canciones son puros fracasos. Pura cosa de que no volveré a amar igual y que no volveré a enamorarme nunca más. Puras cosas de esas, hermano. Entonces, yo me doy cuenta que aunque tiene un momento agradable, porque está diseñado para que te sientas bien, pero al final te trae amargura, te trae tristeza, te trae, hermano, toda clase de sentimientos raros. Porque ese no es el diseño. Yo estoy diseñado, hermano, número uno, para estar en la voluntad de Dios. Primero, para hacer lo que a Dios le agrada. Cuando tú y yo hacemos lo que a Dios le agrada, ya de entrada te vas a sentir bien. Si tú confiesas ya esas mentiras que has hecho, vas a comenzar a sentirte mejor. Si tú comienzas, hermano, a pedir perdón al que has ofendido, vas a sentirte mejor. Si tú comienzas a perdonar al que te ofendió, te vas a sentir mejor. Porque todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios es para que nosotros nos sintamos bien. Por eso José nunca se quejó. Nunca se quejó en todo el camino. De hecho, hay un escritor, bueno, el hermano Vladimir Rivas es un buen escritor, se los recomiendo. Ustedes hasta aquí, hasta la iglesia le trajeron los libros a ustedes y no los leen. Yo los estoy leyendo todos, los libros del hermano Vladimir Rivas. Y él tiene uno que me encanta mucho que se llama La grandeza de ser segundo. Y él dice y argumenta que José siempre fue segundo, pero siempre fue el mejor segundo. Siempre fue el mejor. ¿Cuál es el secreto? Donde Dios te tiene haciendo algo, si lo haces dentro del terreno de su voluntad, hermano, lo vas a disfrutar. Y Dios te va a dar y te va a exaltar. Si hoy te toca barrer, barre y hazlo bien. Hasta que el piso incluso se vea brilloso, que hasta te puedas peinar en él. Hazlo bien. Lo que estás haciendo, hazlo bien. Y cuando tú lo haces bien y das lo mejor de ti, Dios se agrada de eso. Y Dios comienza a abrir puertas, a abrirte caminos para que tú vayas llegando al propósito hasta donde Él te quiere llevar. Por eso era que cuando José estaba en el menosprecio de sus hermanos, él no pensaba que ese era su destino. Él creía que Dios tenía algo más. Yo te digo esta tarde, piensa lo que estás viviendo. Tú eres más grande que eso. Tú eres mayor que eso en los planes de Dios. Dios tiene planes grandes para ti. Y un día vas a llegar y hasta te vas a quedar asustado.
de todo lo que Dios tiene para ti. Yo les contaba esta mañana en el culto de la mañana a los hermanos que cuando yo comencé en mi vida cristiana, para mí era un privilegio que me dieran un servicio, que me dieran algo en que servir. Era un honor para mí. ¿Y sabe cuál fue el primer trabajo que me dieron en la iglesia? Cargar una batería, porque teníamos cultos en Misiones, allá en Campo Blanco, les decíamos nosotros. Y el pastor dijo, bueno, tú, le dijo a un amigo mío, te vas a encargar de cargar la bocina. Es una bocina de esas de cono que poníamos arriba de un árbol, porque como ya no había aparatos de otra clase, entonces a donde íbamos era al monte y ya teníamos que subir a un árbol y poner ahí arriba esa cosa y de allá ponerle un cable, luego traerlo a un amplificador, y el amplificador había que conectarlo en una pila de carro porque no había luz eléctrica. Entonces uno se encargaba de cargar el amplificador, otro cargaba la bocina y otro cargaba la batería. El de la batería era el que más sufría, porque esa cosa era de 24 voltios y era una grandotota. Había que, el encargado de la batería tenía que llevarla 4 kilómetros a ir a cargarla, a que la cargaran en con un cargador o con un alternador, y después ir por ella, traerla hasta la iglesia, y después el día del culto cargarla de allí y llevarla hasta el lugar de la predicación. Y ese era mi trabajo. ¿Y sabe qué? Para mí, yo me dolían los hombros, los brazos, pero yo estaba contento y lleno del Espíritu Santo en los cultos. Lo hice bien. Y yo decía por rato, ¿por qué no me tocó? No me quejaba diciendo, ¿ya por qué le tocó a él la batería? Digo, la bocina, que era más liviana, y no tenía que ir a cargarla. Y yo sí, pero lo hice con gusto, porque yo sabía que eso me había encomendado. Y Dios estaba en el asunto. Dios estaba formando mi vida. Por eso, lo que estés viviendo ahora, disfrútalo dentro de la voluntad de Dios. Nomás asegúrate que no estás en pecado, porque José dijo, no puedo pecar, le dijo a la mujer de Potifar, porque ofendería a Dios y a mi patrón. Como dando a entender, eso no es para mí, no es parte de mi plan, del diseño de Dios para mí. Y como la Biblia nos dice, ¿verdad, hermano? Fuimos creados por Dios para agradarle a Él. Dice la Biblia que fuimos creados para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gracia. Así que tú estás diseñado para agradar a Dios. Y si tú te metes en ese marco, vas a disfrutar la vida presente y vas a disfrutar el futuro, porque Dios tiene cosas grandes para los que hacen su voluntad. Dios tiene planes grandes para el que decide agradarle. Yo sé que el mundo ofrece muchas cosas y aparentemente son buenas, pero no lo son, porque te van a traer amargura. Pero si tú le dices a Dios, yo me aferro a lo que tú me has prometido, yo decido vivir en santidad, vivir agradándote a ti, ¿sabe qué? Usted primero va a disfrutar. No es que Dios te ande persiguiendo, porque a Él le place que tú estés ahí atento a lo que Él quiera, como que para satisfacción de Él. No, Dios diseñó la vida sin pecado, pero para la felicidad de nosotros. Somos nosotros los que disfrutamos el beneficio de no pecar. Cuando pecas, el que te dañas eres tú. No dañas a Dios, te dañas tú mismo. El pecado no es para ti. Si alguno hubiere pecado, Dios hizo arreglos para eso, porque Dios quiere ayudarnos. Si tú has pecado, yo no te estoy predicando esto esta mañana para que salgas frustrado de aquí. Si tú tienes algún hábito, alguna cosa que te tiene atado, atada, triste,
que no te puedes gozar, que no puedes disfrutar la vida cristiana, no estás en el lugar para recriminarte. Estás en el lugar donde Dios quiere liberarte. Dios quiere que seas libre. ¿A cuánto les da gusto saber? Mire, Dios te perdona, Dios te libra. Si tú hoy decides ser libre, hoy decides no seguir por ese camino, Dios ya hizo arreglos para eso. Pero no puedes permanecer allí, porque si sigues ahí, vas a seguir en infelicidad, vas a seguir en derrota y vas a seguir, hermano, recibiendo la retribución, las consecuencias que no son buenas para ti. Por eso mi llamado esta tarde es: aférrate a la voluntad de Dios, porque allí está la semilla de la felicidad. Agradar a Dios, allí está la semilla de la bendición. Pero cuando tú haces lo malo, allí está la semilla de la enfermedad, la semilla de la tristeza, la semilla de la depresión, de la frustración, del estrés. Ahí está, en el pecado, el pecado, el pecado. La limpieza. Cristo dijo: si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Y la verdad te hará libre. Tú tienes que vivir libre, libre. Asegúrate nada más. Si tú estás libre de pecado, no te preocupes por el dolor. El dolor es pasajero. Cuando estamos en Dios, el Señor sabe cómo librarnos de todo eso. ¿Cuántos le creen a Dios que esta tarde, hermano? Así que diga fuerte conmigo: no estoy diseñado para pecar. ¿Creen ustedes eso? Si es así, alabe el nombre del Señor. Usted no está diseñado para pecar. Dios no nos creó para pecar. Por eso siempre te vas a sentir mal. Estamos diseñados para agradar a Dios, para hacer su voluntad. Somos felices plenamente solo cuando estamos encarrilados dentro del marco de agradar a Dios. En segundo lugar, quiero solo referir, hermanos, que estamos diseñados para tener victoria, para tener éxito. Dios nos hizo campeones. No sé cuántos lo creen conmigo eso. Dios nos diseñó para tener victoria, no para ser fracasados. Nadie es feliz en el fracaso. Nadie. ¿Sabe por qué? Porque no estamos diseñados para eso. Estamos diseñados para el 100. ¿No es cierto, muchachos? Y sumistas, cuando les dan un 70, ¿cómo se sienten? Dios perdone a los que se inventaron los exámenes, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el punto aquí? Que nosotros no estamos diseñados para fracasar. Así que, si tú te sientes mal porque algo no te ha salido bien, eso es normal. Porque tú no estás diseñado para eso. ¿Y sabes por qué otra cosa te sientes mal? Porque todavía no has llegado al nivel que Dios quiere que llegues. Pero hermano, pues yo ya tengo muchos años, no importa. A Noé, Dios le pidió su último proyecto a los 500 años. Yo no sé tú, pero una cosa te digo: puedo tener la confianza que Dios todavía no ha terminado contigo. Todavía te puede llevar más lejos, porque los planes de Dios son grandes. ¿Cuántos le creen a Dios? Los planes de Dios son perfectos, son hermosos y son de bien. Todavía no has llegado a tu nivel. No has llegado a lo que Dios quiere hacer contigo. Aquí estamos preparando una generación de predicadores. Véngase a predicar. Véngase los miércoles. Estamos preparando una generación. Yo le he pedido de Manuel que me regale en 5 años 50 predicadores, solo de la iglesia de Manuel. Y ahora que estoy en el distrito, yo pienso que puedo lograr unos 300 del distrito, nuevos predicadores. Porque Dios no ha terminado con el central. Este distrito está para llegar lejos, a cosas grandes todavía. Y lo mismo contigo. Dios te quiere llevar muy lejos. Cuando tú te metes en su voluntad, sueña, porque Dios te va a levantar
y te va a llevar y te va a honrar. Imagínate cuando José estaba en la cárcel, cuando estaba injustamente encarcelado, lo que él pensaba. Él lo que pensaba era, esto fue lo que Dios me dijo. Claro que no. Él se sentía insatisfecho, no era feliz en la cárcel. ¿Por qué? Porque no estaba diseñado para eso. Él estaba diseñado para ser el segundo en Egipto. ¿Es fiel Dios? ¿Lo había prometido Dios? Yo te digo a ti, Dios te ha prometido que en esta vida Él te va a bendecir para que te vaya bien a ti y a los tuyos. ¿Le crees a Dios? Mira, si estás en su voluntad, no temas. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es fiel. La voluntad de Dios es justa. Dios no te va a fallar. Dios te va a llevar a grandes cosas. No al fracaso. Tú no estás diseñado para fracasar en tu matrimonio. No estás diseñado para fracasar con tus hijos. Si tienes muchos problemas, toma tú la decisión, mujer. Por ti, tu familia va a ser bendecida. Si alguien lo cree, diga amén, hermano. Diga gloria a Dios, hermano. Todos van a ser por uno de ustedes que se defina ser fiel. Sé tú el mejor. Sé cristiano. Sé creyentes. Atrévete, aférrate a la voluntad de Dios. Atrévete a luchar contra lo que es malo. Atrévete a salir de allí. No te conformes al pecado. No digas, no, pues mira cómo me está yendo. Ya fracasé con mis hijos. Mira mi mujer y mira mi marido. Y todos agarran esa actitud y nadie arranca a hacer la voluntad de Dios. De los 12 patriarcas, ¿quién era el bueno? José. El decidido, José. El que quería obedecer a Dios, José. Y los demás, ¿cómo eran? Malos. Pero hasta ellos fueron bendecidos por uno que obedeció en la voluntad. Imagínate si en esta iglesia hubiéramos unos 20 haciendo la voluntad de Dios. No, yo digo que hay más aquí, hermano. Gloria a Dios. Amén, hermano. Yo sé que todos ustedes son de bendición y van a bendecir a su familia. Solo quiero que se vaya con esta mentalidad. Si quieres salir de la frustración es natural, pero busquemos hacerlo dentro del marco de la voluntad de Dios. Allí es donde está la victoria para nuestra vida. Por último, hermano, yo no sé ustedes, pero no hay límites. ¿Cuántos creen que no hay límites? ¿Cuál es nuestro límite, hermano? La eternidad. ¿Cuántos tienen vida eterna? ¿Ustedes creen en eso? ¿Creen que tienen vida eterna? Entonces levanta tus manos y di conmigo: si tengo la vida eterna, también tendré éxito en esta vida. Amén. A eso estamos diseñados. Para eso estamos llamados. Gloria a Dios. A ese nivel está nuestra victoria. Al nivel eterno. Cuanto más aquí, Dios todavía va a manifestar grandes cosas contigo. Hermano, quiero decirte que el dolor se va a ir. ¿Cuántos tienen fe conmigo? Diga, los problemas se van a ir. Diga fuerte, los problemas son pasajeros. Esto va a pasar. Voy a salir de esta. Créalo, el que lo crea, diga amén. Vamos a salir adelante. ¿Saben por qué? Porque no estamos diseñados para permanecer en el dolor. No estás diseñado para permanecer allí. Dios no te hizo para que vivas siempre en dolor. De hecho, hermano, por eso Dios nos sacó, nos cerró el acceso al árbol de la vida. Porque si hubiéramos comido del árbol de la vida, al igual que comimos de la fruta del árbol prohibido del bien y el mal, sabiendo el bien y el mal, entonces todos los sufrimientos
serían eternos. Una de las razones por la que el diablo no tiene redención es porque pecó en la eternidad. Nosotros pecamos en el tiempo y aún eso es parte de la misericordia de Dios. Y no dejarte entrar al, cuando puso, ¿te acuerdas que puso querubines con espadas? Para que no alargue también la mano y coma del árbol de la vida. Si hubieran comido de ese árbol, entonces tu dolor sería permanente, tu sufrimiento sería permanente. Pero Dios hizo arreglos para que nuestros dolores y sufrimientos no sean para siempre. Así que hoy te tengo una buena noticia. Eso va a pasar. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Eso va a pasar. Las malas experiencias pasan. Lo único que permanece es Dios. Nuestro Dios es para siempre. En este sentido, persigamos, hermano. Quiero terminar con esto. Vamos a decir así. Mantengámonos en la voluntad de Dios. Diga fuerte, mantenerme en la voluntad de Dios. Perseguir el plan de Dios para mi vida. Y tener esperanza. Los que tienen esperanza, levanten su mano y pónganse de pie en este momento, alabando el nombre de Jesús.